Si ven mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a hacer un breve repaso. Ya hemos visto lo que son el método geoestadístico, hemos visto algunas definiciones, parámetros, y una de las variables que hemos visto, parámetros, son las variables regionalizadas. Hemos visto que las variables regionalizadas es una función que representa la variación en el espacio de cualquier magnitud asociada a un fenómeno natural, y es el que mejor se adapta a un depósito de yacimiento mineral, ya que el yacimiento mineral tiene bastantes variables que son, o que tienen una cierta variabilidad en el espacio, como puede ser la potencia, la ley de la densidad, o cualquier otra variable que veamos en el continuo del yacimiento mineral, ¿ya? Entonces hemos visto también que en la variable X va a representar la ubicación en el espacio, y a esta variable X se le va a denotar con un z de X, que va a ser la denotación para representar la variable de esta ubicación. Por ejemplo, la ley, ¿no? La ley que tenga en determinada ubicación. Como se ve en el gráfico, en esta gráfica lineal, yo le estoy asignando un valor de porcentaje de cobre, que vendría a ser la ley, a determinadas distancias, a 20, 40, 60, 80, 100 metros, y donde se ve que hay una bastante variabilidad con respecto a la ley, dependiendo de la distancia, ¿ya? Entonces, la variable regionalizada se adapta mejor a lo que son variables que van a tener los yacimientos o depósitos minerales. Dentro de esto vamos a recordar, dentro de lo que es una variable regionalizada, lo que es una variable aleatoria, donde dijimos que la variable aleatoria son, digamos, muestras de valores que son elegidas de un conjunto de datos de manera aleatoria, como dice al azar, ¿no? De un grupo dado o de un grupo de conjunto de datos. Entonces, dentro de esta definición, la variable regionalizada, que se denota con la función z de x, de la ubicación x, esta función no se comporta como las funciones que se estudian en matemáticas, ya que en general z de x es muy desordenado en su variación espacial. Eh, Como se puede ver en la gráfica, ya, esta es una vista en planta de un yacimiento mineral, y donde está representado por una leyenda de color verde y una leyenda de color rojo. La leyenda de color verde me representa los valores de leyes, digamos, que van en el rango de 0 a 50, y los valores de color rojo para valores mayores a 50. Entonces, como se ve en esta gráfica vista en planta, ¿ya? Se puede observar ya que en cada cierto punto, estos valores que son mayores a 50 se encuentran dispersos de manera aleatoria. Si se dan cuenta, no hay ningún tipo de patrón que me siga o que me indique dónde están mis valores por encima de 50. Y eso es la forma irregular, o se podría decir, o la variabilidad que tiene, en este caso, las leyes en un yacimiento mineral, ya que son bastante variables, no se encuentra una correlación regular en la presencia o en la formación de estas altas concentraciones de leyes, ¿ya? Acá hablamos de que es tan desordenada la variable en el espacio, y el cual no lo podría yo representar mediante una función polinómica. Una función polinómica es aquella que está representada mediante una sola variable, que puede ser la función que normalmente hemos visto, la ecuación de regresión lineal, que es una ecuación polinómica que está en función a una variable x, o posiblemente a una variable x o x al cuadrado, x al cubo, ¿ya? Pero que no se adapta a una función polinómica, ya que acá voy a encontrar bastante variabilidad, y no voy a encontrar una correlación directa de cada una de estas muestras, ¿ya?
Entonces también vimos que las variables regionalizadas dentro de un conjunto de datos que pueden estar esparcidas en el espacio X y Y varía mucho con respecto a la ubicación de estos valores. Por ejemplo, en esta gráfica que está en el lado izquierdo, se puede ver un conjunto de datos, llamámosle un conjunto de datos 1, donde los puntos van a ser proporcionales al valor de cada uno, ¿ya? Donde yo voy a ver los puntos de mayor diámetro, van a ser donde se encuentran las más altas concentraciones, y los puntos de menor tamaño o menor diámetro van a establecer los valores de menor tamaño, o valores de menor, digamos, menor ley. Si lo represento de manera 3D, voy a ver acá en la gráfica al lado derecho, una gráfica en 3D de una malla, una triangulación donde los picos altos representan la alta variabilidad en esa ubicación y los picos más bajos la, las leyes bajas, ¿no? Pero si yo saco un compósito de toda esta malla que está dentro del rectángulo, voy a calcular que voy a tener una desviación, una media de 0,93, un ejemplo, y una desviación estándar de 1,20, ¿ya? Pero vayamos al siguiente caso, donde también tengo el mismo conjunto de datos, llamámosle conjunto de datos 2, donde la principal diferencia es la distribución espacial de los valores de cada una de estas muestras, donde se ve que los puntos grandes, al igual que la gráfica anterior, son las muestras que tienen mayor valor y los puntos de menor diámetro son las muestras o valores que tienen menor valor. Y si se dan cuenta en la gráfica 3D, hay una cierta correlación o patrón con respecto a los valores, pero si calculamos una media aritmética o una desviación de este conjunto de datos, vamos a ver que tiene la misma media muestral que el gráfico anterior, la media 0,93, 0,93 y la desviación estándar es igual a 1,20. ¿Qué nos da a entender estos dos ejemplos? Si yo quiero calcular la media aritmética por un método clásico tradicional que ya lo hemos visto anteriormente, y no voy a considerar la ubicación espacial de mis muestras, simplemente el cálculo que yo estoy haciendo, hallando esta media, va a tener bastante error, ya que no estoy considerando la anisotropía del yacimiento mineral. Y eso es base importante para hacer la estimación de reservas de todo un bloque o de todo el yacimiento mineral mediante cualquier método de cálculo, ¿ya? Entonces, cuando hemos hablado de la anisotropía, ¿ya? El efecto de la anisotropía hace referencia a la variabilidad que van a tener estas leyes con respecto a la ubicación de las muestras. Si vemos en este gráfico, en el gráfico de la izquierdo, se está remarcando, se está resaltando de color amarillo los bloques que tienen una ley de corte o una ley mayor a la ley de corte. En este caso, la ley de corte, acá para el ejemplo, está diciendo que mi ley de corte es igual a 0,50. ¿Eh? 0,50. Entonces, toda esta malla que yo veo acá, una malla de bloques, está representado por valores, y los que están resaltados de color amarillo son los bloques que están por encima de la ley de corte, que es mayores o iguales a 0,50. Donde yo tengo 14 bloques que cumplen esta condición, tengo una media muestral de estos bloques de 0,614, una media que está por encima de la ley de corte y una variabilidad de 0,031, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el bloque de color, en la malla que está al lado derecho? Si yo reduzco de tamaño los bloques, en este caso estoy prácticamente juntando dos bloques,
en un bloque rectangular, sacando un promedio aritmético, 0,4 más 0,8 entre 2 me sale 0,60. Igualmente en el medio 0,50 más 0,40 entre 2 me da 0,45. 0,30 más 0,20 entre 2 me da 0,25. Y así sucesivamente voy calculando la media aritmética cuando estoy uniendo los bloques. Para este caso, este, de estos bloques iniciales, estoy seleccionando 12 bloques que cumplen con la condición de que están por encima de la ley de corte. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero estos 6 bloques están representando cada uno de ellos dos bloques de la primera malla. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la distribución la hago de otra manera? Ya no la hago de manera horizontal, sino de manera vertical, como podemos ver en esta gráfica, que se ve acá en la margen izquierda. Acá selecciono los bloques que cumplen con la condición de que son mayores a 0,5. Entonces acá solamente me cumplen esta función 1, 2, 3, 4. 4 por 2, 8 bloques nada más, con una media de 0,60. ¿Qué pasa si sigo reduciendo los bloques? Entonces voy reduciendo los bloques a medida que voy uniendo estos bloques. A medida que voy uniendo, me doy cuenta que la media muestra o la media aritmética va perdiendo o voy perdiendo valores en los subbloques. Ahora solamente tengo dos subbloques que cumplen esta condición. En total, estos dos subbloques, que es la unión de cuatro bloques, ¿ya? Son en total 8 y voy a tener una media de 0,575. Si nos damos cuenta, a medida que yo voy uniendo los bloques, o mi media muestral va disminuyendo, ¿ya? Va disminuyendo. Al igual que la cantidad en volumen, ¿ya? Voy disminuyendo la cantidad en volumen, que está representado por la letra B. Igualmente acá, si yo voy uniendo estos bloques, ya en 9, en 9 subbloques, acá me doy cuenta en la quinta malla, cuando he hecho 4 bloques, que ya ninguno me cumple con la media aritmética que esté por encima de la ley de corte, ¿ya? Y mucho peor cuando estos 4 ya los uno, me sale una media aritmética de 0,42, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio de unión de subbloques? ¿Ya? Cuando me dice que a medida que aumenta el tamaño del bloque, se diluyen las leyes, ¿ya? Es por ello que es muy importante, ¿ya? El tema del alcance. Acá un rato para recordar, ya que lo vimos en la última clase, cuando yo hago mi variograma, yo tengo acá la función, la distancia, que está expresada en metros. Acá tengo mi función gamma de h, ¿ya? Gamma de h, que representa la variabilidad de mis muestras o de mis pares de muestras. Y con esto yo puedo graficar una gráfica, ya de esta manera, y donde el principal dato importante que voy a calcular es el alcance. El alcance me va a decir hasta qué distancia mi conjunto de datos o mi número de pares de datos o muestras van a tener correlación una muestra con la otra. ¿Qué quiere decir correlación? Quiere decir que si yo tengo una muestra en este punto y tengo otra muestra en este punto, ¿verdad? Cada muestra va a tener su rango de influencia. Digamos que esta R, que es el radio, me va a representar el rango de influencia que tiene esa muestra. Y ese rango de influencia, ¿ya? Es básicamente la distancia o el máximo alcance que me dice que esta muestra de aquí no tiene ningún tipo de correlación con esta muestra de acá, o no están influenciadas.
Entonces, esta mínima distancia me va a representar también la mínima distancia con la cual yo voy a armar mis bloques, ¿ya? Es la mínima distancia. Y eso lo voy a calcular con los variogramas, ¿ya? Entonces, ya adelantándonos a lo que era el variograma me va a responder estas dos preguntas. Primero, ¿cómo poder relacionar los valores con sus posiciones en el espacio? El variograma me lo puede relacionar estos valores. Igualmente, ¿cómo yo voy a poder relacionar estos valores entre sí? También con el variograma yo lo voy a relacionar, ¿ya? Entonces, como dice acá, la estadística clásica no resulta útil para tratar casos de este tipo, cuando hablamos de datos espaciales, ya que no se trata de datos abstractos, sino que tienen una distribución en el espacio, en el X y Z, ¿ya? Esto se obtiene mediante una herramienta básica de la geoestadística, que es o el variograma. Y para el método clásico, la estadística clásica, lo que hemos hallado o calculado para determinar la variabilidad de los datos es simplemente la varianza, nada más. Pero en el caso de cuando trabajo con datos espaciales y ya estoy hablando de geoestadística, tengo que hacer el uso de esta herramienta que es el variograma. El variograma es una función matemática que permite analizar el comportamiento espacial de una variable sobre un área definida, teniendo en cuenta la direccionalidad, es decir, el grado de anisotropía que tienen mis valores, ¿ya? Recordemos que los yacimientos minerales en su mayoría tienen diferentes grados de anisotropía y eso es lo que vamos a calcular o tratar de determinar con el variograma. Por eso el variograma se define como la media de los cuadrados de las diferencias entre pares de muestras separados por una distancia h. Si recordamos, cuando nosotros calculamos la varianza, esta la representamos con la letra s elevado al cuadrado, el cual me representaba la sumatoria de todo mi conjunto de datos, ¿ya? La diferencia de todo mi conjunto de datos x sub i menos la media muestral determinada con la letra x, con el sombrerito, y esta diferencia elevada al cuadrado. Y hago la sumatoria de todas estas diferencias y los divido entre el número total de datos o de todos mis datos, de mi conjunto de datos, menos uno. Entonces, este ejercicio simple, ya, una herramienta básica de la estadística clásica, es la varianza. Si nos damos cuenta en este ejercicio o en la fórmula de variograma, yo ya no uso lo que es el x sub i, sino el término que yo estoy usando es el z de x sub i. ¿Y qué hemos dicho que es o qué denota esta nueva nomenclatura o forma de denominar a la función o la ubicación x ya en el espacio? Es básicamente la variable con la cual yo estoy representando, ¿ya?, los valores de mi muestra. En este caso, z de x sub i va a representar la ley. Y z de x sub i más h va a representar la ley, pero en la distancia x sub i más h. Entonces, la diferencia de estos dos valores, ya elevado al cuadrado, la sumatoria de todo esto, lo voy a dividir entre 2 multiplicado por el número de pares. El número de pares es simplemente el número de datos muestrales que voy a estar restando y elevando al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo lo voy a representar de esta manera. X y x más h me va a determinar la ubicación de mi muestra y z de x y z de x más h me va a representar el valor de esa determinada variable en esa ubicación x y en la ubicación x más h. La definición de la función variograma lo vamos a determinar mediante la variable gamma de h
h que evita representar la distancia con la cual yo voy a trabajar y representa la esperanza media del cuadrado de la desviación de una variable. Como vemos acá en la fórmula, simplemente va a ser la varianza, ya que está trabajando con esta diferencia elevada al cuadrado del z sub x más h menos z sub x, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 2 y sacando el promedio de todo esto. Entonces, eso vendría a ser la función del variograma. Ahora, el variograma, yo lo tengo que representar cada variograma en una diferente o en una distinta dirección, ¿ya? Cada variograma que yo voy a realizar va a ser en una dirección definida. ¿Está bien? Por ejemplo, en esta gráfica que yo tengo en la mano izquierda, en la diapositiva en la izquierda superior, yo veo un conjunto de datos, ¿ya? Digamos que mi conjunto de datos, ¿no? Tienen una dirección norte hacia allá y sur hacia allá, ¿no? Entonces yo estoy determinando para esta fórmula la ubicación mediante la letra B, ya que cada muestra está distanciada una de otra mediante una distancia B, ¿ya? Y vemos que en cada distancia, en cada punto, tengo una variable z sub 1, z sub 2, z sub 3, que me va a hacer valer cada uno de mis datos en esa determinada ubicación. Tengo un valor z sub 1, z sub 2, z sub 3, hasta un valor z n sub 1, hasta un valor z sub n. Y la variable que tengo acá abajo, n-1 por b, n-1 me viene a representar el número de pares de datos que voy a tener en esta dirección. El número de pares viene a estar definido por z sub 1, z sub 2 es un par, z sub 2, z sub 3 es un par, z sub 3, z sub 4, z sub 4, z sub 5, z sub 5, z sub 6, z sub 6, z sub 7, y así continuamente hasta z sub n menos 1 hasta z sub n. Entonces, ese vendría a ser mi número de pares. Por eso está determinado con n, que me representa el número total de datos, y menos 1, ya que estoy trabajando con un número de pares. ¿Ya? Entonces, si lo vemos de una manera representativa, yo voy a poder denotar estos datos para una gama o una distancia b a z sub 2 menos z sub 1, z sub 3 menos z sub 2 al cuadrado, más puntos suspensivos, hasta un z sub n menos z sub n menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Y esto lo divido entre 2 y lo multiplico por mi número de pares, que está representado con la letra n menos 1, y n mayúscula viene a ser el total de mi conjunto de datos, ¿ya? Igualmente, cuando trabajo ya no con el par de una distancia b, sino con una distancia 2b, simplemente lo que voy a tener es un z sub 3, y ya no un z sub 2, sino un z sub 1, porque estoy trabajando a una distancia del doble de la inicial, ¿ya? Igualmente, z4 menos z sub 2 elevado al cuadrado, y así, z sub n menos z sub n menos 2 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2, ¿ya? Multiplicado por mi número de pares. Y en este caso mi número de pares va a estar denotado por n, que va a ser el número total de datos, y menos 2, ya que estoy trabajando con dos veces el número de pares, ¿ya? Inicialmente con el que he trabajado. En general, la fórmula que se vería, a medida que voy aumentando mi número de pares, que van a ir de B en B, de 2B en 2B, de 3B en 3B, entonces va a ser un medio multiplicado por n, que es mi número de datos, menos k, que vendría a ser la representación del número de pares. Todo esto multiplicado por la sumatoria de z sub i más k, ya, menos el z sub i, el par de datos, y la diferencia del par de datos elevada al cuadrado. Todo esto a la sumatoria. Entonces acá hemos visto un ejemplo práctico donde se ve
esta aplicación del variograma. El variograma va a trabajar con datos en diferentes direcciones y con diferentes números de pares. En este ejemplo, estoy viendo una dirección, si lo veo en una vista en planta, una dirección este-oeste, ¿ya? Donde yo voy a tener que sacar la diferencia de este número de estos pares de datos y el valor cuadrado. Por ejemplo, para una distancia h igual a 1, yo voy a tener un par, dos pares, ¿ya? Tres pares, cuatro pares, cinco pares, seis pares, siete pares y ocho pares de datos, ¿no? Entonces va a ser un medio por los ocho pares de datos y la diferencia al cuadrado de cada uno de estos pares de datos, que va a ser uno menos dos menos tres menos cuatro menos cinco menos cuatro menos tres menos 2 y 2 menos 3. Ahora acá tengo que ver, asegúrame que sean ocho pares de datos. Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pares de datos. Entonces, la, el variograma para esta distancia h igual a 1 me da una distancia de 0,5. ¿Ya? Igualmente, para una distancia h igual a 2. Para una distancia h igual a 2, igual voy a aplicar la fórmula un medio multiplicado por el número de pares. En este caso, el número de pares para un h igual a 2 va a ser uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el último de acá. ¿Ya? Voy saltándome un dato a la vez. Entonces, para este ejercicio igual, hago la diferencia uno menos 3, 2 menos 4, 3 menos 5, 4 menos 4, 5 menos 3, 4 menos 2, 3 menos 1. El todo de estos valores elevado al cuadrado. Y me da un valor de 1,71. El valor del variograma a esta distancia igual a 2. Y así sucesivamente voy calculando la distancia a cada cierta distancia y calculando el número de pares de datos. ¿Ya? Cuando yo haga este ejercicio, voy a obtener esta gráfica. Esta es la gráfica del variograma. En esta gráfica del variograma yo voy a determinar el alcance. El alcance básicamente es la distancia a la cual el variograma se estabiliza. ¿A qué se refiere cuando dice se estabiliza? A ver, leamos acá lo que nos dice. Un ejemplo clásico de un variograma experimental es donde la varianza crece sistemáticamente hasta un valor 3b. ¿Cómo se va acá? Tengo un valor de 3b, que vendría a ser denominado como mi alcance o mi rango. Ya va a tener esos dos nombres, rango o alcance, que es la distancia a partir de la cual las muestras empiezan a ser independientes una de otras. ¿Qué quiere decir? Como vimos, cada muestra tiene su rango de influencia. El objetivo del variograma es calcular hasta dónde llega ese rango de influencia. Es decir, esta distancia R, digamos acá R, viene a ser mi rango o alcance, ¿ya? De cada uno de estos datos que puedo tener, ¿ya? Y es donde mis variables o mis muestras van a ser independientes una de otras. La meseta o SIL, como se le conoce en el gráfico de variograma, muestra la zona de la curva donde los valores ya no tienen correlación y coincide con la varianza estadística de la muestra. ¿Qué quiere decir? Cuando llego a la meseta o al SIL, ya, es cuando se cumple que yo ya he calculado, ¿ya? Yo calculo la distancia óptima a la cual o con la cual yo voy a trabajar para calcular la distancia que va a ser entre la influencia de mis muestras
y también la distancia mínima o equivalente con la cual yo voy a trabajar mi modelo de bloques, ¿ya? Entonces me está diciendo que dentro de toda esta distancia que estoy calculando, todas las muestras que estén dentro de esta zona de influencia, ya me van a ayudar a determinar el compósito, ya, de los bloques o subbloques que yo voy a hacer dentro de esta zona de influencia, que no va a tener nada que ver con esta muestra que se encuentra acá, ya que acá también tiene su propio grado de influencia de sus muestras. ¿Está bien? Y esto va correlacionado al nivel de covarianza. Cuando entre mis datos existe una cierta correlación a medida que yo voy teniendo una distancia más alejada, esta correlación o esta covarianza va disminuyendo, como se ve acá, a medida que va aumentando la distancia, mi covarianza o el grado de correlación va disminuyendo, ¿ya? Hasta que llega a una zona donde se estabiliza, como dice, y ya se ve que ya no hay una correlación con respecto a la distancia. Entonces, estos datos, si yo saco una gráfica de tendencia, van a ser casi horizontales, a medida que va aumentando la distancia. Es entonces donde yo ya he determinado la distancia óptima que tiene cada una de mis muestras para calcular ya o tratar de estimar los puntos no muestrales dentro de esta zona de alcance o de influencia. ¿Está bien? En este mismo ejemplo, el alcance se puede determinar o con la cual yo puedo determinar la distancia óptima para realizar mi muestreo. Entonces, cuando yo realice mi siguiente campaña de muestreo, yo lo voy a realizar con esta distancia, que es el alcance, que digamos un ejemplo, si me dice que es una distancia 3b y b es la malla inicial con la cual yo he realizado mi campaña de exploración, un ejemplo, digamos 10 metros, entonces para mi siguiente campaña, yo sé que mi yacimiento no necesita necesariamente una distancia de b, sino una distancia mínima de 3b. Con 3b o 3 por 10, que es igual a 30 metros, yo aseguro que mi malla regular de exploración debe ser mínimo de 30 metros, ¿ya? A lo mucho de 30 metros. ¿Para qué? Para no saturarme de demasiadas muestras que al fin y al cabo no van a ser necesarios, ¿ya? Y con ello también puedo reducir costos en lo que es esta actividad de perforación diamantina, ¿ya? Entonces, esta gráfica que se ve acá abajo es lo que les expliqué hace un momento, donde cada muestra o cada punto de color negro que me representa la ubicación de la muestra, cada punto de color negro tiene un círculo que vendría a ser el grado de influencia de cada una de estas muestras. Como se ve en la parte de arriba, cuando hay un alto solapamiento de este nivel de influencia con las demás muestras, me quiere decir que tiene una alta covarianza. Entonces la covarianza se mide de esta manera. Cuando no está representado en esta gráfica, lo vamos a ver más adelante, pero la covarianza normalmente lo vamos a ver de esta manera. Todo esto va a ser la covarianza. Y si nos damos cuenta, la covarianza, a medida que aumenta la distancia, este va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la distancia que hay entre mis pares de muestras vienen a estar representados por estos valores, por estos puntos, ¿no? Mientras menor solapamiento o mayor distancia tenga, y acá tengo una distancia, vean, acá tengo una distancia 2b y acá tengo una distancia
3 veces B. A una distancia 3 veces B. Entonces, cuando ya no hay un solapamiento, es decir, que cada muestra es independiente una de otra, ya que su rango de influencia no llega a interceptar el rango de influencia de la otra muestra. Entonces, donde yo diré que la covarianza es igual a cero, que quiere decir que no existe ningún tipo de correlación de la muestra uno con la muestra 2, por ejemplo. ¿Ya? Esta muestra de aquí no tiene correlación con esta muestra y tampoco esta muestra tiene correlación con esta muestra. Y esto se verifica cuando la covarianza es igual a cero. Y cuando la covarianza es igual a cero, como se ve en esta gráfica, entonces cuando yo llegue a la meseta oscil, y donde a medida que yo aumente o quiera aumentar más la distancia, me voy a dar cuenta que la variación entre estos pares de datos en esta distancia ya no existe. Entonces mi alcance máximo me va a determinar la campaña de mi muestreo con, digamos, equipos diamantinos, y yo voy a poder definir bajo una cierta dirección, obviamente, la distancia mínima u óptima con la cual yo puedo hacer mi campaña de muestreo. ¿Ya? Entonces, para ver un ejemplo de estos variogramas, ¿ya? Vamos a ver esta malla. Esta malla, lo vemos en vista en planta, es una malla cuadrada donde se ha tomado una serie de muestras con determinados valores. Digamos que estos valores representan la ley de cada una de estas muestras y que la distancia de separación entre estas muestras es de 10 metros, ¿ya? Y vemos que el norte está representado con la letra Y, si el norte es la parte de arriba, y la letra X estaría determinándose el lado este, ¿ya? Entonces, primeramente, al ver esta malla, yo voy a representar mi primera función, gamma de h, que vendría a estar dado por la distancia mínima, en este caso 10 metros, y 10 metros sería la media de los cuadrados de las diferencias entre los pares de muestras. Entonces, como vemos acá en la fórmula, que está resaltada de color amarillo, vemos que gamma de h es igual a ¿qué? A un medio, ya abajo, del número de pares de datos, que está representado con la letra n minúscula, y todo esto multiplicado por la función z de x sub i más h, que es la posición del valor, y z sub x más h es la variable con la cual yo estoy trabajando, menos z de x sub i, que es la función del valor o la ubicación x sub i, y z sub x sub i vendría a ser el valor de la muestra. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esta es la forma con la cual yo estoy calculando la variabilidad espacial de este conjunto de datos, pero en una distancia, en una distancia de 10 metros. Ya, en una distancia de 10 metros. Entonces, veamos acá el ejemplo. Yo voy a hacer mi malla, ¿ya? O mi variograma, perdón, a una distancia de 10 metros, y la primera dirección que voy a tomar es de norte a sur, ¿ya? De norte a sur. Entonces, de norte a sur yo voy a calcular primeramente mi número de pares de datos, que es la primera variable que me pide. Ya está. Entonces voy contando los 36 pares. Tengo acá un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, cinco pares, seis pares, siete pares, ocho pares, nueve pares, 10 pares. Acá no hay. El otro tres, cinco, 11 pares. ¿Ya? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y mis 36 pares. Ya está. Entonces yo puedo calcular ya mi gama de 10 a una distancia 10, que va a ser la diferencia de 1.6, pongo acá,
menos, acá, menos 1.4, ¿ya? Igualmente 1.4 menos 0.9 elevado al cuadrado, 0.9 menos 0.7 elevado al cuadrado, y así sucesivamente con los 36 pares de datos voy a hacer este ejercicio. Todo esto lo voy a dividir, ¿ya? Entre 2, yo según la fórmula, y multiplicado por el número de pares de datos. Entonces, por eso que es importante también calcular con cuántos pares de datos voy a hacer mi variograma. En este caso, para la dirección norte-sur, tengo una cantidad de 36 pares. Entonces, gamma de h para una distancia de 10 metros me va a salir, o la nivel de variabilidad, me va a salir 0.0535. Y se dan cuenta, acá importa mucho, no solamente el valor de la ley, sino que también afecta la dirección con la cual yo estoy trabajando, ya que en distinta dirección, si estoy trabajando de norte a sur, va a ser diferente si yo trabajara en la dirección este u oeste, ¿ya? Igualmente la distancia de la malla, que en este caso son 10 metros, y yo estoy trabajando para una gama de 10 metros, es decir, la distancia que hay entre un par de muestras, ¿ya? Para que se tenga un punto de partida y ver el nivel de varianza que se encuentra a esta distancia. Entonces acá yo también voy a hacer el mismo ejercicio, pero para pares de datos que van a ser de 20 metros. Entonces de 20 metros, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a ponerlo de color amarillo, de color verde. Con este par de datos, con este es un par de datos, con este es un par de datos. Mi par de datos van a agarrar este de acá y este de acá, este de acá y este de acá, este de acá y este de acá, este de acá y este de acá. Entonces, ese va a ser mi conjunto de datos a una distancia de 20 metros. Y a una distancia de 20 metros yo ya no voy a tener los 36 pares. Yo voy a tener 27 pares. Entonces, por una distancia de 20 metros, donde voy a tener solamente 27 pares, y aplicando la diferencia elevada al cuadrado de cada uno de estos datos, me va a dar un valor de varianza de 0.0987. Entonces, si vemos el resultado anterior, me dio 0.05, ahora 0.09. Para el valor de 30, ¿ya? Cuando voy a tener 21 pares de datos, voy a tener un nivel de variograma de 0.18. Y para un valor de y igual a 40, mi valor va a ser de 0.25. Y para y a 50 metros, igual en la misma dirección norte-sur, el valor de mi variograma en esa posición va a ser de 0.26. ¿Qué es lo que yo observo en estas dos últimas variables, en estos dos últimos resultados? Que la variabilidad de mis datos ya, ya no tiene influencia uno con otro a esa distancia, a la distancia de 40 a 50 metros. Ya no hay diferencia o ya no hay variabilidad porque no existe correlación con respecto a los datos. Entonces, si yo graficaría, fácilmente vería que en el valor 40 o 50 metros de mi pared de datos, yo ya no voy a tener ningún tipo de variabilidad y es donde voy a llegar a la meseta oscil de mi variograma. Entonces, no solamente yo puedo hacer mi distribución de estos valores de variabilidad en una sola dirección, sino que también en varias direcciones. En este caso, en la dirección este-oeste. En la dirección este-oeste, ya lo calculan ustedes de manera interna. Yo he calculado para una distancia en este caso, de 27 pares de 30 metros, por ejemplo, 0.0431. Para 33 pares voy disminuyendo, porque estoy aumentando la distancia de separación entre las muestras. Tengo un nivel de varianza de 0.03, ¿ya? Y para una distancia de 10 metros, 0.0146. Entonces, si se dan cuenta, a medida
que yo voy disminuyendo la distancia, mis valores también van disminuyendo. Entonces, existe todavía una pequeña correlación. Igualmente, yo puedo hacer este ejercicio con una inclinación de 45 grados, ya, o 135 grados si estoy yendo un poco más hacia el sur. Entonces, para cada una de estas direcciones y número de pares de datos, voy a tener un valor distinto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el ejercicio que vimos atrás, ya, podemos ver que en este variograma, bueno, se le llama variograma experimental cuando yo estoy recién armando mi gráfica con los datos que tengo de campo. Entonces, con los datos que yo tengo de campo, he construido o he logrado construir ya el primer variograma norte-sur, ¿no? El primer variograma norte-sur. El variograma norte-sur, como hemos visto, en los valores de, acá pongámoslo color verde, como entrando de 40 a 50, yo voy ya detectando que no existe, hasta, no hay un tipo de correlación a esta distancia de 40 metros. Entonces, yo puedo decir, entonces, que mi muestra, que está aquí, tiene una, un nivel de alcance máximo o de influencia ¿de qué? De 30 metros, pongamos acá, de 40 metros que diga. Y todo lo que esté dentro de los 40 metros me van a poder, o me van a servir para estimar las leyes de cada uno de estos puntos no muestrales o de toda esta zona de influencia, que está determinado con el valor de 40 metros, ¿no? Pero esta es para la dirección norte-sur. Ahora, ¿qué me dice para la dirección este-oeste? Pues la dirección este-oeste casi yo me encuentro en la meseta, sí. Pero si se dan cuenta, no he tenido ningún tipo este, no tengo un tipo de correlación en la dirección este-oeste, ya que de 10 a 20, a 30, a 40, según la tendencia, se va a incrementar el valor de mi variograma o el nivel de varianza a medida que yo voy aumentando la distancia entre los pares de muestras que yo voy a tener. ¿Ya? Entonces, qué es lo que tengo aquí? A ver qué nos dice. Este variograma indica que la distribución de las leyes presenta una anisotropía. Primera regla, cuando yo hago mi variograma y lo voy a hacer en la dirección norte-sur, este-oeste, a 45 grados, a 135 grados, en cualquier dirección que yo lo haga, y si veo que mis leyes o la variable que yo deseo o con la cual estoy trabajando tenga ese tipo de comportamiento diferente, como se ve acá en la gráfica, yo voy a decir que mi distribución o mi yacimiento mineral en lo que respecta a leyes, si es con el valor que estoy trabajando, presenta una anisotropía. Anisotropía hemos dicho que es la variabilidad espacial de cualquier elemento, ¿ya? Entonces, me dice que este nivel de variación, o que ya tiene una anisotropía, tiene más regularidad en la dirección este-oeste que en la norte-sur. ¿Qué quiere decir acá? En mi distribución de norte a sur, en mi pares de datos que lo he hecho a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros, a 40 metros y a 50 metros. Entonces, en este nivel, yo he determinado que 40 metros, ahí es el alcance óptimo, pero en la dirección norte-sur. Pero en la dirección este-oeste, ¿ya? Me dice que en la dirección este-oeste la distribución es de mayor o es mayor regular. ¿Qué quiere decir? Que acá a medida que yo voy aumentando mis valores de 10 a 20 a 30, tengo una ligera o un ligero cambio, ¿ya? Y básicamente llegar a la meseta oscil puede que llegue o puede que a medida que yo voy aumentando mis valores, el valor gamma sub h también vaya a tener estos valores. Entonces, ¿de qué manera
yo voy a interpretar el variograma, ¿ya? Primeramente con la relación de la función de covarianza. Para la función de covarianza, hay funciones aleatorias estacionarias que tienen el variograma y la covarianza se relaciona de la siguiente manera. Entonces hemos visto que el variograma yo lo puedo armar dependiendo de las distancias de los pares de datos que pueden ser, si tengo una malla de 10 por 10, a cada 10 metros, a cada 20 metros, 30, 40, 50, y ver que el grado de influencia o el alcance tenga un límite, ¿ya? Hay casos donde el alcance es prácticamente sin definir o al infinito, ya que existe una correlación entre los datos ya de manera infinita o continua. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente el variograma, si yo lo dibujo de esta manera, tiene una relación indirecta, ¿ya? Con la covarianza a una distancia de cero menos una distancia de h, ¿ya? Ese va a ser mi valor gamma, ¿ya? Entonces acá, también interpretando el variograma, puedo determinar que hay muestras que pueden tener una influencia real o en la estimación de la ley o cualquier otra variable que estemos considerando, ya que el alcance nos indica hasta qué distancia existe una relación entre las muestras. En el ejemplo que vemos aquí, vemos que tengo cinco muestras, la muestra uno, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4 y la muestra 5, a una escala de 100 metros. Entonces yo deseo determinar la ley o el valor en este punto de color rojo, ¿ya? Entonces, para el punto de color rojo, si yo con mi variograma he calculado que a solamente 100 metros va a ser mi zona de influencia. Entonces, mi zona de influencia va a ser menores o iguales a 100 metros. ¿Y cuáles valores se encuentran dentro de esta zona de influencia? El valor 3, el valor 2, el valor uno, el valor 4. Pero con la muestra 5, que está fuera del rango de influencia de esta pequeña muestra, ya, ya tendríamos que descartar el valor de 5 y solamente trabajar con el valor de 3, 2, 1 y 4. ¿Ya? En la gráfica a la derecha, lo que se observa, ¿ya? Es el nivel de, digamos, de anisotropía con respecto a la ubicación de estas muestras, ¿ya? Acá, por ejemplo, el nivel de anisotropía o nivel de cambio anisotrópico se da de manera de norte a sur, ¿ya? Se ve claramente la tendencia. Entonces, bueno, acá lo que hemos visto básicamente es el alcance, de qué manera lo voy a usar cuando inicie o empiece con la estimación de mis reservas en un modelo de bloques que va a estar limitado a una distancia de 100 metros. Algo importante también en el variograma es que una vez que yo tengo mi variograma, tengo el alcance definido, lo primero que se tiene que hacer es ajustar el modelo del variograma. Este ajuste se hace normalmente en un software con el cual yo estoy haciendo ya la simulación o la estimación, ¿ya? De de mis puntos no muestrales, ¿ya? Para calcular en el modelo de bloques qué valores de ley, qué valores de densidad o de potencia se va a considerar, ¿ya? Pero el grado de error de este cálculo, ¿ya? Porque siempre existe un error, va a estar en función del modelo de variograma que yo elija. Cuando yo haga mi simulación, cuando yo haga mi simulación en mi conjunto de datos, con un color azul, y hago mi diagrama, o empiezo a dibujar
poner mis valores dentro de esta gráfica, quizás yo voy a tener esta tendencia. Ahí está. Entonces, esa es la varianza o el variograma que he construido a una cierta distancia, bajo una cierta dirección norte-sur. Y una vez que yo calcule este variograma para esta distancia norte-sur, un ejemplo, entonces yo tengo que elegir el modelo que mejor se ajusta a ese variograma que he dicho que va a ser de norte a sur. Entonces yo me doy cuenta que el modelo que mejor se ajusta a esa tendencia de variograma que yo he calculado previamente es es el experimento o es el variograma experimental de tipo gaussiano. Es el que mejor se ajusta a la variabilidad de mis datos. Entonces, para tener el mínimo error en el cálculo del alcance de mis datos, ya yo lo que tengo que hacer una vez que calcule mi variograma es determinar con qué modelo de variograma yo voy a trabajar. Y en distintos softwares me va a permitir comparar la línea de tendencia que yo he generado con mi variograma, ¿ya? Con un variograma teórico, ¿ya? Con un variograma teórico. Entonces, estos modelos de variograma seguramente lo van a encontrar en el software o en cualquier software que te haga este tipo de simulaciones como variograma teórico. Y como variograma teórico vamos a encontrar el variograma esférico, gaussano, exponencial, parabólico y potencial. Yo primeramente tengo que ajustar mi variograma, ¿ya? Para minimizar en el error o en los errores de cálculo al momento de realizar la estimación de la reserva, ¿ya? Otra manera de interpretar ya el variograma ya es mediante la representación de lo que mi gráfica, una vez que haga el ajuste, cuál me va a representar de mejor manera mis valores. Si yo tengo mi gráfica que es de tipo esférico, va a estar representando variables continuas, pero que no son diferenciables. Así la ley puede cambiar rápidamente de un punto a otro, ¿ya? Cuando se trabaja o trata de ajustar este, a un modelo esférico, sino otro tipo de modelo. Entonces, para ello yo puedo calcular mis valores de variabilidad con gamma h, que h viene a representar la distancia entre mis pares de datos, y a, que viene a estar representado por el alcance máximo que tiene mi conjunto de datos en una cierta dirección. Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular gamma de h y ajustar mis valores a una ecuación esférica, ¿ya? A un variograma esférico. Después tengo el variograma parabólico, donde me dice que va a representar variables sumamente continuas, pero infinitamente diferenciables. ¿Por qué uso la palabra infinitamente diferenciables? Si ven en la gráfica una línea de tendencia de manera parabólica, me hace saber que no voy a llegar a ninguna meseta, a un SIL, es decir, un nivel donde la variación de mis datos ya no exista. Uno, a cualquier distancia. Y otro, que también se observa en la gráfica parabólica, que no tiene un límite en la variabilidad de los datos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un yacimiento de tipo estratiforme, donde las leyes no varían de un punto a otro, estamos hablando de distancias, no sé, de 10 100 metros, entonces se me asemejaría a un nivel parabólico, donde va a haber una cierta correlación de los datos, pero que no voy a tener un límite con respecto a ello. La gráfica exponencial o la línea de tendencia exponencial representa variables continuas, pero que tampoco no son diferenciales. Y al igual que la primera, no son diferenciales. En esta gráfica de tipo exponencial, ya,
tipo exponencial, yo voy a calcular mi gamma de h, ya mi nivel de variabilidad, con esta fórmula. P multiplicado por 1 menos epsilon, epsilon elevado a menos 3, multiplicado por h, que viene a ser la distancia entre mis pares de datos, o mis pares de muestra de datos, y a, que vendría a ser el rango de alcance o de influencia de cada una de mis muestras. ¿Ya? De ahí tengo también la gráfica tipo gaussiana. En la gráfica tipo gaussiana, acá se tiene un comportamiento parabólico en el origen y luego la meseta no se alcanza o se alcanza de manera asintotáticamente, ¿ya? Puedo aplicar la fórmula, que es parecida, si vamos arriba, a la fórmula de grado exponencial al tipo gaussiano. Y acá me dice que representa fenómenos continuos infinitamente, ¿ya? Diferenciables sumamente continuos. Acá sí voy a encontrar, ya también la mayoría de variogramas también se ajustan a un variograma, a un nivel de variograma donde hay una cierta correlación, ¿ya? Y donde va a cierta correlación hasta llegar a un alcance máximo, o al nivel de la meseta, sí, como se le conoce. Entonces lo voy a poder determinar o llamar a un variograma tipo gaussiano. Y finalmente, la gráfica tipo lineal, donde básicamente, si ¿recuerdan la última clase? Creo que esto fue con el turno B, con el turno A, perdón, donde yo representaba mi línea de tendencia. A ver, como tengo mi variable, mi coeficiente que es la constante, y esta variable de acá que vendría a ser la pendiente de la gráfica. Y es la pendiente. Entonces acá yo tengo una ecuación tipo lineal. En el tipo lineal sí o sí, no voy a llegar a un nivel de meseta, ¿ya? O sí, donde mi alcance, ya de todos mis datos van a ser, pues no van a tener variabilidad, ¿ya? Y la correlación de mis datos de varianza van a ser regulares a distintas distancias, ¿ya? Nos dice que en todo este tipo de modelos de valiogramas, ya obviamente estos modelos son teóricos, ¿ya? Son modelos teóricos. Una vez que yo arme mi gráfica de tendencia de este variograma, que normalmente lo voy a hacer en direcciones norte-sur, este-oeste, 45 a 135 grados, y lo importante, ¿ya? Es saber hacia qué dirección existe la más alta anisotropía, primero, y de acuerdo a esta anisotropía que yo voy a tener, comparar la gráfica que se ha generado bajo una cierta dirección, ¿ya? Para ajustarlo a un modelo teórico, ¿ya? Y tener un nivel de confianza mucho mayor, ya que el error de cálculo de muestreo va a ser mínimo, ¿ya? Entonces, otra manera de poder determinar o interpretar un variograma son las fluctuaciones que va a haber entre mi conjunto de pares de datos. Si ven en la gráfica, veo o valores variográficos que a ciertas distancias ya, ya se comportan de manera casi irregular. Dice, cuando las fluctuaciones aumentan cuando la distancia de separación es mucho mayor. Ya, eso sí. Y el variograma experimental no es confiable o interpretable para distancias muy grandes con respecto al diámetro del dominio muestreado. Entonces, si voy a hacer un variograma experimental para distancias muy, pero muy grandes, lo que me recomiendo es no hacerlo, ya que distancias muy grandes, ya, no va a tener el grado de influencia o la correlación que debe existir entre dos variables o dos datos.
el efecto Pepita, ¿ya? El efecto Pepita, ¿ya? Eso es donde nos dice, bueno, en la gráfica, vamos a verlo mejor. El efecto Pepita es simplemente cuando yo armo o trato de armar una gráfica, normalmente, bueno, en la mayoría de gráficas que se dibujan, en el valor cero en X, no necesariamente va a ser un valor cero en Y, sino que por algún tipo de errores, mi gráfica va a ser así. O sea, para un valor cero, voy a tener un valor de gamma H, que el nivel de variabilidad es diferente de cero, y así va incrementando, va disminuyendo de una manera continua, ¿ya? Entonces me dice que el efecto Pepita básicamente va a ser la distancia de acá hasta el origen. Esa distancia es el efecto Pepita, que va a reflejar la continuidad o regularidad de la variable en una pequeña escala. Me dice cuando la curva no empieza en el origen, el sistema decía en el sistema XY, la varianza es igual a cero. Y es debido al denominado efecto Pepita. Y este efecto Pepita normalmente debería ser una distancia o un valor mínimo que se aproxime a cero, podemos decir que también inicia en el valor cero, ¿ya? Y donde básicamente se debe esta fluctuación a las variables aleatorias o a errores que se han cometido al momento de realizar el muestreo, ¿ya? Una manera también de conocer los variogramas es hacer la variación cíclica. Las variaciones cíclicas consisten en que se van a definir dos distintas o más distintas poblaciones debidamente diferenciadas, como se ve en la gráfica. Se ve que se armó una línea de tendencia del variograma, pero ninguna de estas coincide con una población en particular. Entonces nos dice que acá en muchos casos las poblaciones están geográficamente diferenciados, donde se deben tratar las zonas por separado. Entonces, acá básicamente se está trabajando con dos distintas poblaciones o conjunto de datos que están ciertamente zonificados, ya es por eso que el nivel de variabilidad tiene correlación con los que se encuentran por debajo de la línea de tendencia y los que se encuentran por encima de la línea de tendencia tienen una mayor, una mayor acercamiento a la variabilidad, ¿ya? Otro tipo de observación que vamos a encontrar en los variogramas es la existencia de poblaciones mixtas. Esto puede deberse a la información limitada, mala elección de parámetros de cálculo, y que se desee comprobar si se produce el efecto Pepita y hacer una estimación razonable del alcance. Entonces, va a pasar que a medida que yo voy llegando a la meseta azul, donde ya el nivel de correlación entre las muestras ya es casi nula, ¿ya? Entonces voy a encontrar valores como estos que están aquí. Estos valores que están aquí, que no tienen un cierto comportamiento en el espacio, ¿ya? Pero esto también se puede ver a errores en el muestreo, ¿ya? Y sin duda un diferente cálculo. Lo comúnmente que se ve en ese tipo de casos donde yo estoy haciendo mi variograma para distintas distancias de separación, es que una distancia ya, digamos, mayor al alcance,
o dentro del alcance que se encuentra mi variograma, ya se va teniendo una cierta, un nivel distinto de variabilidad de los datos. Esto puede ser porque, no sé, quizás el yacimiento mineral está dividido por, no sé, digamos, una zona de óxidos y otra zona de sulfuros. Entonces, yo tengo que determinar también bajo qué cierto tipo de zonificación que estoy realizando mi campaña de pares de muestras para determinar el nivel de variabilidad que existen entre los conjuntos de pares de datos con los cuales yo voy a trabajar. ¿Ya? Ausencia del silo meseta. El silo meseta, como vimos, es la parte donde ya básicamente no existe la covarianza y mi gráfica se vuelve de manera horizontal, donde a medida que voy aumentando la distancia de mis pares de datos, ya el nivel de variabilidad es mínimo, casi nulo. Entonces, una de este tipo de causalidades que se puede presentar cuando no hay un límite o no hay un silo meseta es que las distancias de cálculo deben estar erradas o menores al rango, ¿ya? El rango, como hemos visto, es la distancia mínima o la distancia que se calcula con el variograma donde la zona de influencia es el nivel óptimo, pero si estas fueran mayores que la distancia con la cual estoy calculando entonces siempre me va a salir gráficas donde no voy a poder determinar la meseta o SIL como se le conoce, ¿ya? Para determinar el grado de variabilidad. Nos dice que a la presencia de tendencias, considerar una deriva explícita en el modelo de función aleatoria, donde podemos interpretar como función aleatoria de la varianza infinita, ¿ya? Normalmente nos va a tocar casos donde hagamos o tengamos un conjunto de datos y o la línea de tendencia de mi variograma no va a tener una meseta o un pico máximo. Hay conjunto de datos donde en ciertas direcciones la anisotropía básicamente no conjuga. ¿Qué quiere decir? Que va a estar, no lo voy a poder determinar. Ya, y uno de esos causalidades puede ser que la distancia de cálculo sea menor que el rango, que sería fácil de solucionarlo. Otra forma de interpretar el variograma es la anisotropía zonal. La anisotropía zonal, como se ve en esta gráfica, es cuando tengo dos distintos componentes en un yacimiento, pero que están en la misma ubicación, que no dice acá. Es aquella en la que el variograma presenta el mismo rango, pero diferentes SILs en distintas direcciones, y donde se debe la existencia de zonaciones o ciclos. Por ejemplo, cuando encontremos este caso donde van a tener el mismo nivel de variabilidad con respecto a una distancia, pero esa distancia no va a variar. Entonces, cuando no varía esa distancia, seguramente me he topado con ese tipo de ejercicios, ¿ya? Donde básicamente la anisotropía o el o el grado de anisotropía no varía. Es que estoy calculando bajo esta cierta columna estratigráfica y veo que hay bastantes componentes, ¿ya? Y donde me dice que acá no voy a encontrar, ¿ya? O mi nivel de mi rango o alcance va a ser el mismo, pero en los niveles de variabilidad en el eje, en el eje X, digamos en el eje XY,
sí va a tener una determinada variación y para ello se va a tener que realizar un cálculo más detallado. Esta es una triple anisotropía zonal que básicamente se da cuando estoy trabajando o estoy trabajando en distintas cotas de mi campaña de datos muestrales, ¿no? Y donde voy a encontrar ese tipo de observaciones donde la cima oscila, donde ya no voy a encontrar o va a variar ya la meseta oscila, ya que voy a trabajar con datos que están dentro de una columna estratigráfica. Muy por el contrario, cuando defino lo que es una anisotropía geométrica, que básicamente, ya, la anisotropía geométrica lo que me indica o me trata de indicar es que mis valores, ya, en este caso en el variograma, en distintas direcciones presenta el mismo sil, ya la misma meseta, pero para rangos distintos. No dice que la dirección de mayor rango significa mayor continuidad espacial. Entonces vemos que la dirección de mayor rango es la dirección este-oeste, la dirección con mayor rango, la dirección este-oeste, ¿ya? Pero tengo la dirección norte-sur. Y yo veo que para diferentes distancias, ¿ya? He llegado a la misma meseta o sil. Entonces lo que se requiere es saber la distancia donde se realiza esta variación. Y ahí esto se le denomina anisotropía geométrica. Como se ve básicamente mi nivel o cuando haga o grafique la distancia o lo esté ajustando a mis muestras, van a tener esta forma, donde voy a tener una mayor o mayor rango hacia la dirección este-oeste, ¿ya? Pero hacia la dirección norte-sur, mi grado de influencia, digamos, H, va a ser mínima. O sea, ya no voy a encontrar una variabilidad. Y esta forma de acá, perdón que me voy a ir adelantando un poco en los valores, ¿ya? Esta forma de tipo elíptica es lo que me va a pedir el software al momento de hacer la simulación. Para él decirme, o él me va a preguntar el software, bajo qué forma elíptica, digamos de esa manera, porque yo voy a calcular una distancia este-oeste o la distancia que yo elija, donde tenga una mayor cobertura, ¿ya? Una mayor cobertura. ¿Y hacia qué dirección está yendo? ¿Para qué? Para que el software haga la simulación con la correlación de los datos, pero hacia esa dirección. Y eso me va a evitar menores o se va a traducir en un error de estimación mucho menor de lo normal. Entonces también, ya para ir llegando ya al final de la presentación, estos mapas gráficos que se ven acá en la derecha es una simulación de un variograma. Este variograma se ve, vamos a dibujarlo acá, color azul ahí está, que va a tener distintas formas. Tengo una anisotropía de esta manera de mi conjunto de datos que tiene una dirección, digamos, noroeste, sureste. Esa vendría a ser la dirección de mi anisotropía, ¿ya? Y con esta dirección yo tendría que trabajar mi modelo de bloques, ¿ya? Igualmente, si hablo de una anisotropía zonal, como en el caso de la columna estratigráfica, ¿ya? Acá yo no encuentro ningún tipo de correlación, ya que van a tener el mismo rango o alcance, ¿ya? Es por eso que acá no se ve una cierta correlación con los datos. Y cuando no hay ningún tipo de correlación en los datos, voy a tener
un mapa gráfico de este estilo, ¿no? De este estilo. De esta manera se puede distinguir si hay anisotropía y sus características espaciales y así calcular el variograma a lo largo de las direcciones principales de anisotropía. Entonces, ese es el objetivo principal de realizar un variograma, determinar ya la anisotropía y sus características ya mediante el variograma y las direcciones principales, porque hemos visto que en cualquier dirección que yo haga mi variograma, voy a encontrar seguramente distintos niveles de anisotropía, pero yo tengo que determinar los niveles o las direcciones principales con las cuales se determina esta anisotropía, ¿no? Otro límite que tiene el variograma al momento de querer determinar el alcance o el rango ya de mis datos, esto de mi conjunto de datos, es que los valores son muy, pero muy sensibles. Por ejemplo, para este primer conjunto de datos que tengo acá, y cada uno tiene unos valores, digamos que son las leyes, ¿ya? Y yo reemplazo mi conjunto de datos para cada cuatro, a cada cuarto dato, uno, dos, tres, cuatro, voy haciendo los pares de datos y así sucesivamente. Me va a salir un nivel de variabilidad de 6,62. Pero ¿qué pasa si es que yo decido cambiar una de estas dos variables? Voy a cambiar la variable 13 que la veo aquí por la variable 25 y la variable 10 por la variable 2. Cuando pasa esto, que pueden ser por errores de tipificación, errores de muestreo, ¿ya? Y mi valor variográfico a la cuarta distancia va a ser de 63,5. Solamente para ver que pequeñas diferencias hacen que mi valor de variograma sea mucho mayor, ¿no? Entonces, básicamente yo voy a tener este tipo de gráficas. Esta gráfica, por ejemplo, yo la puedo ajustar a un modelo esférico gaussiano, ¿ya? Para poder determinar mis demás valores, y mis demás valores de, de varianza a una determinada distancia. Y calcular el efecto de grado de anisotropía en una distancia en particular. En cambio, en la gráfica a la derecha, veo que tengo los mismos datos. Lo único que ha cambiado es la ubicación de la distancia, o la distancia de 4, y desde el variograma, donde me va a salir un valor muy, pero muy alto con respecto a 6,62, que es el valor normal o regular al momento de calcular eh, la varianza de estos datos que tengo acá, ¿ya? Eso sería lo más importante, ¿ya? El material me parece que no le compartí con los delegados. Hoy día terminando la clase lo voy a compartir a los delegados para que lo tengan. Y van repasando lo que es el método del crilling o crillado, ¿ya? En la siguiente clase vamos a hacer ejercicios de variogramas, ¿ya? Para ello, les pido traer también sus máquinas, laptops, ya en la siguiente clase, para hacer un ejercicio en Excel de lo que son los variogramas, ¿ya? Y tratar de calcular el alcance, el nivel de covarianza y los casos en los cuales se llega a la meseta o sí, y también tratar de determinar, ¿ya? Tratar de determinar a qué modelo variográfico me puedo aproximar, ¿ya? ¿Qué modelo de variograma? Más bien lo que quería también comentarles o decirles, ¿ya? Es que el día de mañana yo ya estoy viajando a Mina. Yo normalmente viajo un día antes en la noche
Y mañana voy a viajar a partir de las 5 o 6 de la tarde de Arequipa hasta Lima y de Lima a Trujillo. Entonces, hacer la clase de 9 como hacemos normalmente para el día de mañana, no se va a poder hacer. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente de pasar la clase del día de mañana martes para el día miércoles, también en el mismo horario? Ingeniero, el inconveniente sería de que también tenemos clases, o sea, tenemos dos cursos virtuales este semestre, entonces estamos llevando de miércoles y jueves, creo que en el mismo horario, con el profesor, con el ingeniero de con, control y optimización. Ya. ¿A partir de qué le están llevando los miércoles y jueves? Si no me equivoco, es casi en el mismo horario. Es creo que a las Mm, 9 estaría empezando. ya, en todo caso, si el miércoles no se podría, ya que la siguiente clase va a ser netamente práctico, vamos a agarrar una tabla Excel, vamos a tener datos, vamos a armar variogramas. Igualmente voy a tratar de con... Hay un software también que te hace variogramas de una manera más automatizada, por todo decir, y te puede calcular los distintos grados de anisotropía. Mm, si hacemos la clase el día... Yo el día jueves y viernes tengo clase con los de estadística también de 9 a 11, bueno, de 9 a 10 y media, 11. Lo podríamos hacer para el día sábado en todo caso, ya que la clase va a ser práctico, ¿ya? No sé qué inconveniente habría con ese horario. Eh, Está bien, ingeniero, lo voy a estar conversando con mis compañeros para ver lo del día sábado. También le voy a estar comentando por interno para ver si se puede hacer uno de estos días, si tal vez el día miércoles nos pueden ceder esa hora. Ya, no habría problema. Si el miércoles se puede, no habría problema. Quizás por ahí se dé un espacio. En todo caso, si es que no se puede el día miércoles, lo dejaríamos para el día sábado. Como digo, ya es netamente práctico lo que vamos a ver la siguiente clase, ya para pasar a lo que es lo que es el CRIEN. Ya, igualmente para ti, Roland, a ver, consúltalo con tus compañeros. A ver si el día miércoles sí se podría, si no para el día sábado, ¿ya? Lo confirman un día antes, por favor. Ya, entonces, si no hay nada más que compartir, eso sería todo. Más bien, me pasan la asistencia, por favor, ¿ya? Ya se la pasé, ingeniero. Hasta luego. Ya, hasta luego, nos vemos mañana. Hasta luego, ingeniero.